Finalmente, se ha llevado a cabo el sorteo de los grupos mundialistas, y ahora la selección mexicana ya conoce a sus adversarios. Como cada 4 años, la afición se encuentra con la ilusión renovada. Bueno, quizá en esta ocasión no tanto. Insinuaciones de ambos equipos son así, con la pelota detenida, llega Talavera, atención con el remate, gol. Gol de Estados Unidos, apareció para liquidar en ese aspecto Robinson. Pero no viene mal recordar cómo le ha ido a México en este evento, el cual es capaz de paralizar los corazones de toda una nación. Así que ponte cómodo, trae botana y prepárate a dar un viaje por todas las participaciones de la selección mexicana en los mundiales. El fútbol llegó a México a finales del siglo XIX. Fue en el pequeño pueblo de Real del Monte donde se jugó el primer partido del que se tenga registro, que fue un encuentro entre mineros ingleses y trabajadores mexicanos. Sin embargo, no fue hasta 1923 que se creó oficialmente la Selección de Fútbol de México, integrada por jugadores de los equipos amateur del país. Su primer encuentro lo jugaron contra Guatemala el 9 de diciembre, donde vencieron por 2-1, y el primer anotador de este conjunto fue el delantero Mario Guadarrama. El primer gran evento en el que participó la selección fueron los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, donde perdieron 7-1 ante España y después 3-1 ante Chile. Fue en Uruguay donde se jugó el primer mundial de la historia, esto en 1930, y participaron 16 selecciones, entre ellas la escuadra azteca. Debido a los limitados recursos de la época, pese a que podía llevarse a 22 futbolistas, solo pudieron costear el boleto de 17. Ya en Montevideo, pudieron usar el patio de una escuela católica para entrenar. Sin embargo, los sacerdotes los terminaron echando, esto debido al uso del lenguaje tan florido del entonces seleccionador de México, el español Juan Luque de Serrallanga. Finalmente, México y Francia fueron los encargados de disputar el primer encuentro de un mundial. El 13 de julio de 1930, el balón comenzó a rodar en el Estadio Pocitos de Montevideo, cerca de las 3 de la tarde. Bastaron solo 19 minutos para que Lucien Laurent marcara el primer gol de un mundial y dándole la ventaja a Francia. El partido culminó 4-1. El único tanto mexicano fue anotado por Juan el Trompito Carreño. 3 días después, México perdió 3-0 ante Chile, y Manuel el Chaquetas Rosas tuvo el poco honroso honor de anotar el primer autogol en un mundial. México terminó su andar en tierras charrúas al perder 6-3 ante el albiceleste, que llegaría a la final, aunque perdió contra su vecino Uruguay. Para la Copa de Italia 1934, México debía vencer a la selección de Estados Unidos en un repechaje que se disputaría en Roma. Benito Mussolini asistió al encuentro, ya que esperaba una cómoda victoria del combinado mexicano. Sin embargo, propios y extraños se sorprendieron al ver cómo la selección de las barras y las estrellas se llevaba el cupo al mundial, con un marcador de 4-2. Para el Mundial de 1938, la selección mexicana declinó su participación, y debido a la Segunda Guerra Mundial, no hubo mundiales hasta 1950. En tierras cariocas, México se encargó de inaugurar la Copa, en esta ocasión frente a la anfitriona, encuentro que perdieron 4-0. Siguiendo con las derrotas, 4-1 ante Yugoslavia y 2-1 ante Suiza. En esa selección figuraba un joven portero, Antonio Carvajal. En Suiza 1954, la selección disputaría solamente 2 partidos, perdiendo 5-0 ante Brasil y 3-2 ante Francia, encuentro en el que uno de los goles lo hizo el delantero de las Chivas, Tomás Balcázar. No fue hasta el Mundial de Suecia 1958, donde México lograría su primer punto, un empate a un gol frente a Gales, aunque las derrotas ante Suecia y Hungría lo dejaron sin oportunidades de acceder a la siguiente ronda. En el Mundial de Chile 62, México logró por primera vez una victoria, un sorprendente 3-1 ante la selección de Checoslovaquia, escuadra que llegaría a la final,
y que perdería contra Brasil. ¡Gol de Alfredo del Águila! ¡Gol de Alfredo del Águila! Lo cual sería un récord, ya que en el Sausalito ninguno de los equipos ha logrado anotar 3 goles al adversario. México sería el primero en hacerlo. Todo depende de Héctor, que seguramente será el encargado de tirar el castigo porque es un especialista, lo acierte. Schroef sobre la línea, el árbitro dando disposiciones. Serenidad, muchachos, serenidad, Héctor. Hay que irse metiendo el gol. Se cuadra, avanza y... ¡gol mexicano, amigos! Engañó totalmente a Schroef. Y de esta manera el marcador se pone 3-1 cuando ya el tiempo ha... Curiosamente, ese partido fue disputado el 7 de junio, día en el que el portero Antonio Carvajal cumplía 33 años y pese a quedar fuera en la primera ronda, pudo festejar una victoria. En el Mundial de Inglaterra 1956, que curiosamente fue el primero en tener una mascota, Willy el León, México lograría 2 empates y se quedaría fuera en primera ronda. Fue ahí donde nació la leyenda de la Tota Carvajal, quien se despedía de la selección habiendo sido el primer futbolista y uno de los pocos que han jugado en 5 Copas del Mundo. A finales de la década de los 60, México buscaba alzarse como una nación próspera frente a los ojos del mundo, así que acogió los Juegos Olímpicos del 68 y el Mundial de 1970. En esta Copa, México se encargó de inaugurar la competición en un duelo muy tenso ante la Unión Soviética, aunque finalmente quedó 0-0. Posteriormente, goleó a la selección de El Salvador por 4-0. Gol controvertido que desata la protesta salvadoreña. Valdivia, incontenible, perfora la meta contraria. Segundo tanto. Asio combina con Fragoso con toda eficacia y el marcador es ahora 3-0. Y el balance final es demoledor, 4-0. Y culminó con una victoria de 1-0 ante el combinado de Bélgica. Con la ilusión hasta el cielo, la escuadra azteca se preparó para recibir a Italia, acompañada de su gente, y empezaron abriendo el marcador al minuto 13. Minuto 12 parece que lo consiguen. Fragoso comienza el ataque corriendo. Italia duda y la pelota le llega a González, que está desmarcado. La multitud grita enloquecida cuando México se pone por delante. Sin embargo, un autogol de Gustavo Peña otorgó el empate a los itálicos, quienes se lanzaron al ataque anotando 3 tantos. Así, el anfitrión culminaba su mejor participación en la Copa y se desquitaba del coraje cuando Brasil venció por el mismo marcador a los italianos, dejándonos esta icónica postal de O Rei Pelé. México no logró clasificar al Mundial de 1974, así que las ilusiones se despertaron para la justa del 78, celebrada en el país gaucho. Ahí, el exceso de confianza fue clave en la participación tan desastrosa del conjunto, en el que perdió sus 3 encuentros, 3-1 ante Polonia, 6-0 ante Alemania y un 3-1 ante la humilde selección de Túnez. Sin embargo, de lo rescatable fue el debut de un joven veloz y elástico, de chinos abundantes y que sería uno de los mejores futbolistas de la nación, Hugo Sánchez. México no calificaría para el Mundial de España 1982. Tras la sorpresiva renuncia de Colombia a la sede, fue México el encargado de recibir por segunda vez, y pese al temblor ocurrido pocos meses antes, la Copa del Mundo. Así México se preparó para recibir a 24 escuadras. México encabezó el grupo B, donde venció a Bélgica por un cómodo 2-1. Después empató contra Paraguay, en un partido en el que el máximo ídolo de la afición, que en ese entonces jugaba en el Real Madrid, falló un penal. Y para cerrar el grupo, México venció por la mínima a Irak. Encabezando su grupo, México se midió a Bulgaria en la siguiente fase, donde Miguel Negrete marcó el que es considerado el mejor gol de la historia de los mundiales. El combinado azteca venció por 2-0. En el tan ansiado quinto partido, México jugó un excelente encuentro ante Alemania Federal,
El resultado de 0-0 llevó a la definición por penales. Ahí, los jugadores mexicanos no andaron continuo y perdieron por 4-1. Nuevamente, los anfitriones se desquitaron cuando la selección argentina, comandada por Maradona, venció a los alemanes por 3-2 en la final. Para el Mundial de 1990, la selección fue vetada del Mundial debido al escándalo de los cachirules. Este escándalo extracancha se podría resumir en que la Federación Mexicana de Fútbol falsificó actas de nacimiento de diversos jugadores para que estos pudieran disputar la Copa del Mundo Sub-20 de 1989. Falsificar documentos oficiales puede llevar a la cárcel. Es un delito. Y no solo las autoridades futbolísticas, sino también las judiciales pueden intervenir si hay sospechas. Esta situación provocó que jugadores como Hugo Sánchez, Pablo Larios, Sague, Claudio Suárez, Jorge Campos y Ruiz Esparza se perdieran la oportunidad de asistir a la Copa. ¿Cómo le hubiera ido a México en el Mundial de Italia 1990? Nunca lo sabremos. En este video ya repasamos las primeras 9 participaciones de la selección en los mundiales, así que el resto las veremos en la segunda parte que podrás ver muy pronto en el canal. Así que si este video te ha gustado, no te olvides de apoyarme con tu like y tu suscripción. Sin más, yo soy Huicho y nos vemos a la próxima.